Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, cuéntenos, ¿desde qué parte del mundo nos están viendo? Ahora sí, sumerjámonos en la historia de hoy. Aquel día del padre, en medio de una animada reunión familiar, observaba en silencio al padre que me había despreciado y rechazado durante 28 años. Levantó su copa con arrogante orgullo, proclamando su orgullo por sus hijos biológicos, mientras yo no era más que una sombra extraña. Pero cuando la puerta se abrió de golpe, un millonario entró, puso su mano en mi hombro y declaró en voz alta: «Este es mi hijo». La habitación quedó en un silencio sepulcral. La verdad enterrada durante tantos años finalmente fue revelada. Y desde ese momento, mi mundo cambió por completo. Hola, mi nombre es Daniel García. Tengo 28 años y vivo una vida que muchos podrían llamar ordinaria. Soy profesor de literatura de secundaria, de pie frente a un aula cada día, compartiendo historias de libros, y regresando por la noche a un pequeño apartamento alquilado en los suburbios de la Ciudad de México donde el zumbido del televisor es mi única compañía. Soy tranquilo, reservado y siempre trato de mantener las cosas bajo control. Pero si me preguntas sobre mi infancia, mi familia o las cicatrices en mi corazón, dudaría. No porque no quiera hablar, sino porque cada vez que recuerdo esos momentos, mi corazón duele, como si una mano invisible lo estuviera apretando con fuerza. Crecí en una casa grande que, en la superficie, parecía perfecta. La familia García, como la llamaba la gente del pueblo, era el epítome de una familia modelo. Mi padre, Mauricio García, era un hombre alto e imponente con una voz estruendosa, siempre vestido con trajes impecables y una sonrisa de confianza. Trabajaba en bienes raíces y todos lo respetaban, un hombre exitoso y decidido que siempre parecía saber lo que quería. Mi madre, Paloma García, era todo lo contrario. Era dulce, con cálidos ojos marrones y una sonrisa melancólica. Amaba las flores y pasaba las tardes tejiendo en el porche, pero era frágil, siempre evitando las discusiones y rara vez atreviéndose a enfrentar a mi padre. Luego estaban mis hermanos menores, Miguel, Javier y Esteban, versiones en miniatura de nuestro padre. Miguel, de 25 años, era un prometedor estudiante de Derecho, que siempre enorgullecía a nuestro padre con sus agudos discursos. Javier, de 23 años, acababa de graduarse como ingeniero, trayendo a casa pequeños pero prometedores proyectos. Y Esteban, de solo 20 años, era un estudiante universitario con un agudo sentido de los negocios, como una versión más joven de nuestro padre. Ellos eran los hermanos que mi padre siempre elogiaba en las reuniones, los hijos que traían honor al nombre García. ¿Y yo? Yo era Daniel, el mayor, pero siempre el extraño en ese perfecto retrato familiar. Desde muy joven, sentí la diferencia. Mi padre nunca me miró con el mismo orgullo que mostraba a mis hermanos. Cuando traía a casa boletines de notas con todos sobresalientes, él los miraba y asentía como si fuera algo que se esperaba de mí. Pero cuando Miguel ganaba un concurso de oratoria en la escuela o Javier construía un modelo técnico, la casa estallaba en celebración. Recuerdo que cuando tenía 13 años, pasé un mes entero pintando un gran retrato de nuestra familia, con la intención de regalárselo a mi padre por el Día del Padre. Representé cuidadosamente a todos, desde la sonrisa de mi madre hasta la chaqueta favorita de Esteban, que solo tenía 5 años en ese momento. Cuando le presenté la pintura a mi padre, apenas la miró, esbozó una leve sonrisa y dijo: «Infantil. Deberías aprender a hacer algo más práctico». La pintura fue doblada, guardada en la esquina de un armario, y nunca más la mencioné. Palabras como esas, aunque aparentemente triviales, me cortaban como cuchillos. Empecé a creer que no era lo suficientemente bueno, que había algo inherentemente malo en mí. Me esforcé más, estudié más, me comporté mejor, pero nunca fue suficiente. Mi padre siempre encontraba una razón para criticar. «Daniel, párate derecho. No te encorves como un perdedor. Daniel, hablas sin una pizca de confianza. Mira a tus hermanos y aprende de ellos». Esas palabras, repetidas una y otra vez, pesaban en mi pecho como piedras pesadas. Mi madre era la única fuente de calidez en esa casa. Me abrazaba en secreto cuando mi padre no estaba, susurrando que era un chico maravilloso y que estaba orgullosa de mí. Pero esas palabras nunca fueron suficientes para calmar la soledad. Mi madre era débil. Temía a mi padre y a sus arrebatos. Una vez,
cuando tenía 12 años, mi padre me regañó por romper una de sus tazas de cristal favoritas. Gritó, llamándome inútil, mientras yo permanecía allí, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Mi madre estaba en un rincón, con las manos apretadas y los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Después de que mi padre se fue furioso, me llevó en silencio a la cocina, me secó las lágrimas y me preparó un sándwich. No estés triste, Daniel dijo, con la voz temblorosa. Tu padre solo está estresado. Pero en el fondo, yo sabía que ella era tan impotente como yo. Las festividades eran las épocas que más temía. Navidad, Acción de Gracias, el Día del Padre, días en que las familias se reunían y reían juntas eran los días en que me sentía como un extraño. Todavía recuerdo un día de Acción de Gracias cuando tenía 15 años. Toda la familia se reunió, la mesa cargada de comida deliciosa, las risas resonando por la casa. Mis hermanos compartieron sus logros. Miguel se jactó de un premio escolar. Javier habló de un modelo de ciencias y Esteban parloteó sobre un partido de fútbol que vio con nuestro padre. Mi padre les palmeaba orgullosamente los hombros, presumiendo ante los parientes. Yo me senté en una esquina de la mesa, comiendo en silencio, tratando de no llamar la atención. Pero como si fuera una costumbre, mi padre se volvió hacia mí, con un tono burlón. Daniel, ¿tienes algo que compartir? ¿O sigues con la nariz metida en los libros? La mesa estalló en carcajadas como si fuera una broma inofensiva. Para mí, se sintió como un puñetazo en el pecho. Forcé una sonrisa, murmuré algo sobre una reciente nota alta en un examen, pero a nadie le importó. Mi madre me miró con ojos de disculpa, pero permaneció en silencio. Momentos como ese se repitieron año tras año. Aprendí a hacerme pequeño, a convertirme en una sombra en mi propia casa. Dejé de intentar competir por la atención o el reconocimiento de mi padre. Solo quería sobrevivir a las festividades, las cenas familiares, las miradas despectivas. Pero en el fondo, no podía dejar de preguntarme por qué. ¿Por qué nunca era lo suficientemente bueno? ¿Por qué siempre estaba al margen? Cuando crecí, me fui de casa tan pronto como pude. Elegí ser profesor, no porque fuera un gran sueño, sino porque era seguro y tranquilo. Quería una vida en la que no tuviera que demostrar mi valía ni buscar la aprobación de nadie. Alquilé un pequeño apartamento, cocinaba mis propias comidas, lavaba mi propia ropa y me cuidaba solo. Vivía de forma independiente, pero esa independencia no era libertad. Era mi forma de escapar. Escapar del sentimiento de indignidad, escapar de la sombra de la familia García. Pero por mucho que lo intentara, las cicatrices de mi infancia persistían, ardiendo como un fuego que nunca se extinguía. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que mi madre llamaba para saber cómo estaba, podía oír la voz de mi padre del pasado recordándome que nunca pertenecía allí. Cada vez que se acercaba el Día del Padre, me preparaba para las palabras burlonas y las miradas frías. Había aprendido a aceptar que era un extraño, pero eso no significaba que no doliera. Algunas noches, sentado solo en mi apartamento, me preguntaba si alguna vez podría cambiar algo. ¿Llegaría algún día en que encontraría respuestas a las preguntas que me habían atormentado durante años? No lo sabía. Pero en el fondo, sentía que algo me esperaba. Una verdad que nunca me había atrevido a enfrentar. Y encontré la respuesta una tarde, después de terminar una sesión de tutoría. Mientras conducía mi viejo coche de vuelta a casa, el reloj del salpicadero marcaba casi las 10 de la noche, y el aire fresco del otoño se colaba por la ventana ligeramente abierta. Estaba agotado, no por el trabajo, sino por los pensamientos que seguían arremolinándose en mi mente. Encendí la radio, esperando que la música disipara la pesadez que sentía. El camino que tomé pasaba por un barrio antiguo donde las tenues farolas amarillas apenas iluminaban unos pocos metros por delante. Normalmente evitaba esta zona de noche, pero esa noche solo quería llegar a casa más rápido. Al girar en un callejón estrecho, un atajo a la carretera principal, de repente me quedé helado. Se oía un ruido extraño, como alguien gimiendo mezclado con el duro sonido de puños golpeando carne. Reduje la velocidad, mi corazón comenzó a acelerarse. En la oscuridad, bajo el débil resplandor de una farola, vi una escena que hizo que se me helara la sangre. Un hombre de mediana edad con un abrigo gris estaba desplomado en el frío suelo. A su alrededor había 3 jóvenes, con rostros amenazantes, que se turnaban para patearlo.
La sangre manaba de la boca y la frente del hombre, sus manos intentaban débilmente proteger su cabeza, pero era evidente que no le quedaban fuerzas para defenderse. Los matones se reían como si esto fuera solo un juego para ellos. Agarré el volante con fuerza, mi respiración era rápida. Yo no era un héroe. Nunca había pensado que tendría el valor de enfrentarme a nadie, y mucho menos a un grupo de matones. Pero al ver a ese hombre indefenso y sufriendo, no podía simplemente seguir mi camino. No pensé demasiado. Toqué la bocina con fuerza, el sonido penetrante resonó en el silencioso callejón. Al mismo tiempo, encendí las luces altas, la brillante luz blanca inundó directamente al grupo de matones. Deténganse ahora mismo o llamaré a la policía, grité, mi voz temblaba pero intentaba sonar firme. Los tres se sobresaltaron y se volvieron para mirarme. Por un momento, pensé que había cometido el mayor error de mi vida. Pero entonces uno de ellos murmuró algo, probablemente con miedo de ser atrapado. Me miraron con desprecio y luego huyeron apresuradamente, sus figuras desapareciendo en la oscuridad. Solté un suspiro tembloroso, mis manos aún temblaban mientras abría la puerta del coche. Corrí hacia el hombre y me arrodillé a su lado. Señor, ¿está bien? ¿Puede oírme? Mi voz se quebró. Yacía inmóvil, su respiración era débil, una puñalada en el abdomen, la sangre empapaba una gran parte de su ropa. El pánico me invadió mientras buscaba a tientas mi teléfono para pedir ayuda. Hola, necesito una ambulancia ahora. Alguien ha sido atacado. Está perdiendo mucha sangre en el callejón de los Remedios, cerca de la tercera intersección. Prácticamente grité al teléfono, tratando de mantener la calma. Mientras esperaba la ambulancia, intenté ayudar al hombre a salir del rincón oscuro hacia la luz de la farola. Era más pesado de lo que esperaba, su cuerpo temblaba en oleadas. Pero sus ojos, aunque nublados por el dolor, me miraron con un extraño brillo, como si intentaran decir algo. Gracias, joven, susurró, su voz tan débil que tuve que inclinarme para oír. Está bien. No hable. La ambulancia está en camino, respondí, ocultando el miedo en mi corazón. La ambulancia llegó después de unos minutos que parecieron una eternidad. Los paramédicos lo colocaron rápidamente en una camilla y lo seguí al hospital. No estaba del todo seguro de por qué lo hice. Quizás sentí que necesitaba estar allí para saber que estaría bien. En el camino, me senté en la parte de atrás observando al desconocido yacer inmóvil, mi corazón lleno de inquietud. No sabía quién era, pero algo en él capturó mi mirada, su rostro curtido, sus ojos cerrados y el cabello canoso cayendo desordenadamente sobre su frente. En el hospital, el ambiente era caótico. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, el pitido de las máquinas se mezclaba con voces urgentes. Me quedé fuera de la sala de emergencias, con las manos fuertemente entrelazadas, esperando noticias. Un médico, que parecía estar a cargo, salió con una expresión tensa. Ha perdido mucha sangre y su estado es crítico. Su tipo de sangre es AB negativo, que es bastante raro, y el banco de sangre del hospital no tiene suficiente. Estamos intentando contactar con otros hospitales, pero... Se interrumpió, sus ojos llenos de preocupación. No sé qué me impulsó a hablar. Quizás fue la adrenalina. Quizás un vago sentido de responsabilidad. Doctor, analice mi sangre para ver si es compatible, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. El doctor me miró, un poco sorprendido, pero asintió. De acuerdo, venga conmigo. 15 minutos después, los resultados de la prueba llegaron y apenas podía creer lo que oía. Usted tiene sangre AB negativo, una compatibilidad perfecta, dijo el doctor, su tono teñido de alivio. ¿Está dispuesto a donar? Asentí sin dudarlo. En la sala de donación de sangre, me acosté en la cama, viendo la sangre roja fluir a través del tubo. El hombre había sido llevado a cirugía y todo lo que podía hacer era rezar para que sobreviviera. La enfermera que me extraía la sangre, una mujer de mediana edad con ojos amables, de repente me miró y luego miró el expediente del hombre. Sonrió y dijo casualmente, qué extraño. No solo comparten un tipo de sangre raro, sino que incluso se parecen. Si no supiera más, pensaría que son padre e hijo. Me reí, pero fue una sonrisa forzada. Solo una coincidencia, estoy seguro, respondí, tratando de mantener mi voz firme.
Pero en el fondo, una extraña sensación se agitó, como si una puerta se hubiera abierto un poco, revelando un secreto que no estaba listo para enfrentar. Sacudí la cabeza, diciéndome que era solo un comentario casual. Cuando salí del hospital, era casi el amanecer. Conduje a casa, mi mente agotada, pero incapaz de dejar de pensar en el hombre, en las palabras del doctor y en la extraña sensación que se aferraba a mí. Le dediqué una débil sonrisa a mi reflejo en el espejo retrovisor, tratando de desechar los pensamientos enredados. Solo una noche ordinaria. Solo una coincidencia aleatoria, me dije a mí mismo. A la mañana siguiente, me desperté con los ojos irritados después de una noche casi en vela. La luz del sol se colaba por las cortinas, iluminando mi pequeño y ordenado apartamento, un lugar modesto, justo lo suficiente para albergar los días tranquilos de un profesor de secundaria. Preparé café, me senté en la mesa de la cocina y encendí la televisión para llenar el silencio de la mañana. No tenía la costumbre de desayunar en casa. En su lugar, prefería la pequeña cafetería de la esquina de la calle, con sus gastadas mesas de madera y el reconfortante aroma del pan recién horneado. Hoy no fue la excepción. Tomé mi taza de café, salí de la casa e intenté dejar atrás los pensamientos de la noche anterior. La cafetería estaba tranquila un sábado por la mañana, con solo unos pocos clientes leyendo en silencio los periódicos o navegando en sus teléfonos. Elegí mi rincón habitual, pedí un plato de huevo con tostadas y abrí mi portátil para revisar los correos del trabajo. El televisor de la pared emitía las noticias de la mañana. La voz del presentador era firme pero clara. No estaba prestando mucha atención hasta que un nombre resonó, haciéndome congelar. La cucharada de huevo que tenía en la mano cayó sobre el plato. El empresario Alejandro Montenegro, de 55 años, fundador y CEO de Montenegro Resorts Internacionales, una corporación que posee una cadena de hoteles y resorts de lujo que abarca América, Europa y Asia, escapó por poco de la muerte tras un ataque inesperado anoche. Fue salvado por un ciudadano anónimo y ahora se está recuperando en el hospital. Levanté la vista, mis ojos pegados a la pantalla. La imagen de un hombre de mediana edad con cabello canoso y un rostro curtido pero autoritario apareció en la transmisión. Era él, el hombre que había salvado en el callejón la noche anterior. Mi corazón latía con fuerza como si alguien acabara de golpear mi pecho. Alejandro Montenegro, un nombre que antes era desconocido, pero ahora estaba ligado a mí por un hilo que no podía explicar. El ciudadano anónimo. Ese era yo. Pero no quería que nadie lo supiera. No quería atención. Y no necesitaba gratitud. Solo quería que él estuviera bien. En los días siguientes, intenté volver a mi rutina normal. Clases, conferencias, sesiones de tutoría por la noche, todo continuó como de costumbre, pero algo dentro de mí había cambiado. No podía dejar de pensar en Alejandro Montenegro, en sus ojos cuando susurró su agradecimiento, en la extraña sensación que tuve al estar cerca de él. Por curiosidad, empecé a buscar información sobre él en Internet. Los artículos lo aclamaban como una leyenda en la industria hotelera, un hombre hecho a sí mismo que surgió de la nada con una visión que convirtió a Montenegro Resorts Internacionales en un ícono global. Pero ninguno de los artículos mencionaba a su familia, ni esposa, ni hijos. Solo había imágenes de él de pie, solo, en conferencias de prensa, sus ojos profundos parecían albergar una historia no contada. Luego, una tarde, aproximadamente una semana después de esa fatídica noche, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Dudé, pero respondí. Hola, ¿es usted Daniel García? La voz al otro lado era cálida, ligeramente ronca, pero llena de vida. Asentí. Sí, soy yo. ¿Quién es? Soy Alejandro Montenegro, dijo, su tono suave pero firme. Usted es quien me salvó esa noche, ¿verdad? Me gustaría reunirme con usted para darle las gracias. Me quedé atónito, sin saber cómo responder. ¿Reunirme con él? Un empresario de renombre como Alejandro Montenegro quería reunirse con un profesor ordinario como yo. Tartamudeé mi acuerdo y quedamos en vernos en una pequeña cafetería cerca del centro de la ciudad ese fin de semana. Cuando entré en la cafetería, lo reconocí de inmediato. Estaba sentado en un rincón con una camisa de vestir sencilla, ya no se veía tan demacrado como esa noche. Levantó la vista, sonrió y mi corazón latió más rápido. Había algo en esa sonrisa, en la forma en que me miraba,
que se sentía a la vez familiar y desconocido. «Daniel». Se levantó, estrechándome la mano, su agarre cálido y firme. «Gracias. Si no fuera por ti, probablemente no estaría sentado aquí». Esbocé una sonrisa incómoda, poco acostumbrado a ser el centro de atención. «Solo estuve en el lugar correcto en el momento adecuado, señor», dije. Pero él negó con la cabeza, su expresión seria. «No, Daniel. Elegiste actuar para salvarme en lugar de seguir de largo. No todo el mundo haría eso». Hablamos, empezando con una charla trivial, pero cuanto más hablábamos, más notaba extrañas similitudes entre nosotros. Era tranquilo, hablaba despacio, con una sinceridad rara. Le gustaba el café solo, sin azúcar, igual que a mí. Compartió historias de sus días más sencillos como joven, prefiriendo los paseos por el parque a las fiestas lujosas. Y a veces, cuando me miraba, sentía que él también notaba las similitudes. Después de algunas reuniones, comenzó a preguntar más sobre mí, mi familia, mi infancia, mis padres. Compartí, pero con vacilación, reacio a reabrir viejas heridas. Hablé de mi madre, su dulzura, y de mi padre, que siempre me hacía sentir inadecuado. Cuando mencioné el nombre de mi madre, Paloma García, lo vi congelarse como si alguien lo hubiera jalado hacia atrás. Sus manos se apretaron alrededor de su taza de café, sus ojos se quedaron en blanco por un momento. Paloma García repitió, con la voz temblorosa. ¿Dijiste que el nombre de tu madre es Paloma García? Asentí, sin saber por qué mi corazón se aceleraba. Sí, ese es su nombre. Se quedó en silencio, mirándome fijamente, y de repente contó una historia que nunca podría haber anticipado. Dijo que en su juventud había amado a una mujer llamada Paloma. Se conocieron en Taxco, donde él trabajaba en un restaurante para pagar la universidad. Su amor fue intenso pero lleno de obstáculos. Él quería llegar lejos y construir una carrera, mientras que ella anhelaba una vida estable y una familia. Al final, se separaron, no por enojo, sino porque sus caminos divergieron. Nunca la olvidé, dijo, su voz pesada como si reviviera recuerdos dolorosos. No sé dónde está ahora ni cómo le va. Esbozó una sonrisa distraída y luego dijo algo que me dejó helado. ¡Qué coincidencia! Tiene el mismo nombre que tu madre. Me quedé allí, congelado. Demasiadas coincidencias. El tipo de sangre raro, los ojos, la forma en que hablaba, y ahora el nombre de mi madre. Quería reírme, decir que era solo una historia al azar, pero no pude. Algo en su voz, en sus ojos, me hizo sentir una tormenta gestándose en mi corazón. La reunión terminó de forma extraña. De repente, me pidió prestada mi chaqueta, diciendo que había olvidado la suya y tenía que encontrarse con alguien urgentemente. Se la di, aunque mi mente estaba llena de dudas. Gracias, Daniel, dijo, dándome una palmada en el hombro. Nos veremos de nuevo pronto. Se fue, dejándome con una sensación de inquietud sin nombre. Pasó medio mes, pero la inquietud no se desvaneció. Se aferró a mí, colándose en mis sueños fugaces y en los momentos de silencio en mi pequeño apartamento. Traté de concentrarme en el trabajo, las lecciones de literatura, las sesiones de tutoría por la noche. Pero mi mente seguía divagando hacia Alejandro Montenegro, hacia su historia de un amor juvenil, hacia el nombre Paloma. Me dije a mí mismo que estaba pensando demasiado. Entonces, una tarde, al salir de la escuela, sonó mi teléfono. Era él, Alejandro Montenegro. ¿Daniel? Su voz al otro lado seguía siendo cálida, pero esta vez había una urgencia, como si estuviera conteniendo emociones fuertes. ¿Estás libre? Necesito verte. Es importante. Mi corazón se aceleró, una sensación de premonición creció dentro de mí. Acepté y quedamos en vernos en un pequeño parque cerca de mi casa, donde los arces se teñían de rojo bajo el resplandor del atardecer. Cuando llegué, él ya estaba allí, sentado en un banco de madera, sosteniendo un sobre marrón. Llevaba un traje sencillo, pero sus ojos estaban pesados, como si llevaran un secreto monumental. Me senté a su lado, tratando de parecer tranquilo, pero mis manos temblaron ligeramente al tocar el banco frío. Daniel comenzó, su voz baja. He estado pensando mucho desde nuestra última reunión. Hay algo que necesito mostrarte.
Me entregó el sobre, sus ojos nunca se apartaron de mi rostro, como si buscara una reacción. Ábrelo, dijo, con la mirada firme. Abrí el sobre, mis manos temblaban ligeramente. Dentro había una hoja de papel, el resultado de una prueba de ADN. Mis ojos recorrieron las líneas, los números, y luego mi corazón pareció detenerse al leer la línea final. Probabilidad de paternidad, 99,9%. Lo miré, con la boca seca. ¿Esto? ¿Qué significa?, pregunté, aunque en el fondo empezaba a entender. Respiró hondo, su voz temblorosa pero resuelta. Daniel, eres mi hijo. El mundo a mi alrededor pareció colapsar. Me quedé allí, aturdido, el papel de repente se sentía imposiblemente pesado en mis manos. Alejandro Montenegro, el hombre que salvé en el callejón, el renombrado empresario de la televisión, era mi padre biológico. Eso significaba que Mauricio García, el padre con el que crecí, el que se burló y me menospreció durante años, no era mi verdadero padre. Todo lo que creía saber sobre mí, mi familia, mi infancia, se hizo añicos como un espejo roto. Quería decir algo, negarlo, gritar que esto era un error. Pero en el fondo, sabía que era verdad. Las piezas comenzaron a encajar. La frialdad de mi padre, las miradas culpables de mi madre, el comentario casual del médico sobre nuestro tipo de sangre raro y nuestro parecido. Mi pecho dolía como si alguien me estuviera estrujando el corazón. ¿Por qué?, susurré, sin saber si le preguntaba a él o a mí mismo. ¿Por qué nadie me lo dijo? Alejandro me miró, sus ojos llenos de dolor. No lo sabía, Daniel dijo. No supe de ti hasta que nos conocimos. Después de que me hablaste de tu madre, de Paloma, tuve mis sospechas. Tomé tu chaqueta para hacer una prueba de ADN. Necesitaba estar seguro. Y ahora sé que eres mi hijo. Lamento que tuvieras que crecer sin saber quién era tu verdadero padre. Su disculpa cortó como un cuchillo, a la vez dolorosa y reconfortante. No sabía cómo sentirme. Herido porque toda mi infancia la pasé bajo el desprecio, sintiendo que nunca era lo suficientemente bueno. Enojado porque mi madre ocultó esta verdad, dejándome soportar las duras palabras de Mauricio sin explicación. Enojado conmigo mismo por creer que era inferior, por dejar que esas palabras moldearan quién era. Pero en medio de la tormenta de emociones, hubo un destello de alivio, como si una carga invisible finalmente se hubiera levantado. Ya no tenía que preguntarme por qué me trataban diferente. Ya no tenía que culparme a mí mismo. Pero con ese alivio llegó el miedo. Si esta verdad salía a la luz, todo cambiaría. La ya fracturada familia García se desmoronaría por completo. ¿Qué le pasaría a mi madre cuando el secreto que había guardado durante tanto tiempo fuera expuesto? ¿Cómo me mirarían mis hermanos, siempre favorecidos por nuestro padre? ¿Y en quién me convertiría yo, Daniel García, cuando ya no llevara ese nombre, cuando ya no perteneciera a la casa en la que crecí? Alejandro pareció sentir el caos dentro de mí. Puso su mano en mi hombro, su voz suave pero firme. Daniel, quiero reclamarte. Quiero reconocerte públicamente como mi hijo. Quiero traerte a mi vida. Darte el lugar que mereces. No deberías tener que vivir en las sombras. No deberías tener que soportar lo que has pasado. Su oferta me dejó sin palabras. Una parte de mí anhelaba aceptar, ser amado, reconocido, pertenecer a algún lugar donde no fuera un extraño. Pero otra parte estaba aterrorizada. No sabía si tenía el valor de enfrentar esta verdad, de entrar en un mundo completamente nuevo. De dejar atrás lo que era familiar, por muy doloroso que hubiera sido. Yo. Necesito tiempo, dije, con la voz temblorosa. Necesito pensar. Él asintió, sus ojos llenos de comprensión. Entiendo, Daniel. Esperaré. Tómate tu tiempo, y cuando estés listo, estaré aquí. Se levantó, dejándome en el banco con el resultado de la prueba de ADN en mis manos y una tormenta de emociones en mi corazón. Me quedé allí, viendo caer las hojas de arce bajo el resplandor del atardecer, sintiendo que estaba en una encrucijada, con dolor, ira, alivio y confusión arremolinándose dentro de mí. Los días siguientes, viví como una sombra. Fui a dar clase, me paré frente a mis alumnos, hablando de historias de libros. Pero mi mente estaba en otro lugar, perdida entre el pasado y el presente.
Cada vez que me miraba en el espejo, veía los ojos de Alejandro. Y cada vez que pensaba en mi madre, mi corazón dolía. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué me dejó crecer bajo la frialdad de Mauricio, sintiéndome como un extra no deseado? Quería estar enojado con ella, pero cada vez que recordaba sus ojos culpables, no podía. Solo sentía un dolor profundo y penetrante, como si toda mi infancia hubiera sido una mentira. Se acercaba el Día del Padre y la casa de los García bullía de emoción. Escuché a mi madre por teléfono, su voz llena de entusiasmo mientras hablaba de la fiesta en casa. A mis hermanos, Miguel, Javier y Esteban, se les asignaron roles importantes. Esteban prepararía un discurso para honrar a nuestro padre. Javier estaba a cargo de poner la mesa para la cena, y Miguel, como de costumbre, se encargaría de coordinar con los parientes. Todos estaban ocupados riendo como si fuera una festividad sagrada, un momento para que la familia se reuniera y celebrara a Mauricio García, el padre ejemplar, el hombre exitoso. Y a mí, no me mencionaron. Ni una sola llamada, ni un solo mensaje de texto. Era como si fuera invisible en sus planes. Una parte de mí estaba acostumbrada. Las festividades siempre eran así. Momentos en los que me dejaban de lado. Pero esta vez, después de conocer la verdad sobre mi linaje, su silencio no era solo negligencia. Era otra puñalada aguda y cruel. Luego, una tarde, mientras preparaba materiales para la clase, sonó mi teléfono. Era Mauricio. Su voz era fría como siempre. Daniel dijo sin siquiera un saludo. No vengas a la fiesta del Día del Padre. Este día es solo para mis hijos de verdad. Me quedé allí, agarrando el teléfono con fuerza, sintiendo como la sangre en mis venas se convertía en hielo. Mis hijos de verdad. Sus palabras fueron como una bofetada en la cara, aguda y humillante. Quería responder, gritar que sabía la verdad, que él no era mi padre, pero no pude. Las palabras se atascaron en mi garganta y solo murmuré, de acuerdo, que lo pasen bien antes de que colgara. Me hundí en una silla, mi mente daba vueltas. El dolor que había reprimido durante años surgió como una ola violenta, ahogándome. Esto ya no era solo exclusión. Era una negación completa de mi lugar como hijo. Viejos recuerdos volvieron. Las veces que mi padre me llamó inútil. Las veces que intenté complacerlo solo para recibir sus miradas despectivas. Y ahora entendía por qué, él lo sabía. Quizás siempre lo había sospechado o incluso sabido con certeza que yo no era su hijo biológico. Y había usado esa verdad para atormentarme, para convertirme en un extraño en mi propia familia. Pero en ese momento oscuro, un fuego se encendió dentro de mí. No dolor, sino ira. Estaba cansado de bajar la cabeza, cansado de soportar. El resultado de la prueba de ADN que aún guardaba en el cajón de mi escritorio no era solo una prueba. Era la clave para terminar este ciclo de humillación, para reclamarme a mí mismo. Ya no podía vivir en la sombra de las mentiras. Esa noche, regresé a mi apartamento, mi mente en un torbellino. Me acosté en la cama, mirando al techo, los recuerdos y las emociones entrelazándose como un viejo rollo de película. Pensé en mi madre, en sus ojos culpables cada vez que mi padre me regañaba. Pensé en mis hermanos, que nunca me vieron realmente como uno de ellos. Y pensé en Alejandro Montenegro, el padre biológico que nunca conocí, que me miraba con ojos llenos de amor y arrepentimiento. Toda la noche estuve despierto, luchando conmigo mismo. ¿Debía permanecer en silencio, continuar viviendo como una sombra, o debía enfrentar la verdad, aunque significara destruir todo? Al amanecer, cuando la primera luz de la mañana irrumpió, tomé mi teléfono, mis manos temblaban mientras marcaba el número de Alejandro. Respondió de inmediato, su voz tan cálida como siempre. Daniel, ¿qué pasa? Respiré hondo, tratando de mantener mi voz firme. Señor Montenegro, dije, quiero contarle lo que he pasado, sobre mi padre. No, sobre Mauricio García. Sobre cómo me trató, sobre los años que fui apartado. Y quiero que termine. Lo solté todo. Las palabras burlonas de Mauricio, las veces que fui excluido y la llamada de ayer cuando me dijo sin rodeos que no era su hijo. Hablé del dolor, la humillación y el despertar dentro de mí. Quiero ir a la fiesta del Día del Padre en la casa de los García, dije, mi voz más firme que nunca.
Pero no como el hijo de Mauricio. Quiero que venga conmigo. Quiero revelar la verdad. Para que todos sepan quién soy y para poner fin a este dolor. Hubo un momento de silencio al otro lado. Luego Alejandro habló, su voz cargada de emoción. Daniel, estaré allí. Enfrentaremos esto juntos. Sonreí, aunque mis ojos ardían por las lágrimas. Por primera vez en mi vida, sentí que ya no estaba solo. Llegó el Día del Padre, trayendo consigo la familiar atmósfera festiva de la que nunca había sido verdaderamente parte. Desde temprano en la mañana, mi teléfono zumbaba con mensajes en el chat grupal de la familia, donde mis hermanos discutían con entusiasmo la fiesta en la casa de los García. No me sorprendió, pero cada mensaje se sentía como una pequeña puñalada, un recordatorio de los años llenos de dolor. Me paré frente al espejo, ajustando mi camisa de vestir azul oscuro, la más bonita que tenía. Hoy no asistía como Daniel García, el hijo despreciado. Iba como el hijo de Alejandro Montenegro, armado con la verdad y decidido a poner fin a los días de vivir en las sombras. Respiré hondo, tratando de reprimir el temblor dentro de mí. Luego salí de la casa, conduciendo para encontrarme con Alejandro en una pequeña cafetería antes de dirigirnos juntos a la casa de los García. Él ya estaba allí, sentado en su rincón habitual, tranquilo pero con ojos resueltos. Llevaba un traje gris sencillo, que exudaba el aura de un hombre experimentado. Cuando me vio, se levantó y sonrió. «¿Listo, Daniel?», preguntó, su voz cálida. Asentí, aunque mi corazón latía con fuerza. «Listo», dije, a pesar del miedo persistente en mi interior. Condujimos hasta la casa de los García, la gran casa con ventanas brillantemente iluminadas y el sonido de una animada charla que se escapaba desde adentro. Podía oír la voz suave pero emocionada de mi madre y el tono estruendoso y seguro de sí mismo de Mauricio, como siempre. La mesa del comedor seguramente estaba puesta lujosamente con platos que mi madre había pasado una semana preparando, botellas de vino caras e interminables brindis de los parientes. Este era el escenario de Mauricio, donde siempre brillaba, donde era celebrado como el padre ejemplar. Estacioné el coche frente a la puerta, mis manos agarrando el volante con fuerza. Alejandro puso una mano en mi hombro, sus ojos tranquilizadores. «Estamos haciendo esto por ti», Daniel dijo. «Porque mereces saber la verdad, y el mundo merece saber quién eres». Asentí, respiré hondo y salí del coche. Subimos por el sendero, cada paso se sentía más pesado. Podía oír las risas desde adentro, el tintineo de las copas de vino y la voz de Mauricio contando una historia sobre el éxito de Miguel en Derecho. La gran puerta de roble se alzaba ante nosotros. Miré a Alejandro, quien asintió, y la abrí. Los sonidos de adentro cesaron abruptamente, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Todos los ojos se volvieron hacia mí mientras entraba con Alejandro a mi lado, un hombre que nadie en la habitación conocía, excepto mi madre. La cálida y festiva atmósfera se volvió pesada, como si un viento frío la hubiera barrido. Mauricio estaba sentado a la cabecera de la mesa, el centro de atención, una copa de vino en la mano. Se reía, presumiendo de sus hijos de verdad, de cómo Miguel, Javier y Esteban habían traído honor al nombre García. Pero cuando me vio, su sonrisa se desvaneció, sus ojos se entrecerraron, su rostro pasó de la sorpresa a la ira. «Daniel, ¿qué haces aquí?», rugió, su voz cargada de rabia. «Te dije que no vinieras. Este día no es para ti». Sus palabras, afiladas como una cuchilla, cortaron mi corazón. Pero esta vez, no bajé la cabeza. No retrocedí. Me mantuve erguido, encontrando su mirada, la ira dentro de mí ardiendo como un fuego. Mis hermanos, Miguel, Javier y Esteban, estaban sentados alrededor de la mesa, desconcertados, sus ojos se movían entre mí y el hombre a mi lado. Mi madre estaba de pie en un rincón de la habitación sosteniendo una bandeja de postres, su rostro pálido como si hubiera visto un fantasma de su pasado. Cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro, sus manos temblaron y la bandeja se le escapó de las manos, estrellándose en el suelo con un agudo estruendo. Todos se sobresaltaron, pero ella parecía ajena. Sus ojos estaban fijos en Alejandro, como si el tiempo hubiera retrocedido a los días en que era joven, cuando se amaban en un pequeño pueblo antes de que todo se desmoronara. Vi la culpa en sus ojos, un profundo dolor que había enterrado durante años. Ella sabía quién era Alejandro. Sabía la verdad que estaba a punto de revelar,
y la vi luchar por mantenerse entera, sus labios apretados, sus manos apretadas como para contener el torrente de emociones. Pero no pudo quedarse quieta. Se apresuró hacia mí, su voz temblorosa, casi suplicante. Daniel, por favor, vete a casa, susurró, agarrando mi mano, sus ojos llenos de pánico. No digas nada. Te lo ruego. Deja esto en paz. Sus palabras fueron otro cuchillo, no de desprecio, sino de desesperación. Sabía lo que venía y tenía miedo. Por mí, por la familia, por ella misma. Sostuve su mano, sintiendo el temblor en sus delgados dedos. Mamá, dije, mi voz firme pero resuelta. No puedo quedarme en silencio más. Tengo que hacer esto por mí y por la verdad. Ella sacudió la cabeza, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no dijo nada más. Retrocedió como si se diera cuenta de que no podía detenerme. Mauricio se levantó y caminó hacia mí, con los puños apretados como si estuviera listo para darme una lección. ¿Quién te crees que eres para entrar así?, bramó, su voz resonando por la habitación. Pero antes de que pudiera acercarse más, Alejandro dio un paso adelante, posicionándose entre Mauricio y yo. Su presencia tranquila pero imponente hizo que Mauricio se detuviera. ¿Y tú quién eres?, gruñó Mauricio, sus ojos ardiendo de desafío. Alejandro no respondió de inmediato. Su mirada recorrió la habitación, desde los rostros atónitos de mis hermanos hasta los ojos curiosos de los parientes e invitados. Luego fijó sus ojos en Mauricio, su voz baja pero afilada como una cuchilla. Soy Alejandro Montenegro, fundador de Montenegro Resorts Internacionales, dijo, cada palabra tallada en el aire. Y estoy aquí para decir que Daniel García es mi hijo biológico, no el tuyo. La habitación cayó en un silencio sepulcral. Los susurros cesaron. El tintineo de las copas de vino se detuvo. Sentí cada mirada sobre mí, perforando como agujas afiladas. Pero esta vez, no bajé la cabeza. Me quedé allí, junto a mi verdadero padre, mi corazón latía con fuerza, pero ya no temblaba. Miré a Mauricio, el hombre al que una vez llamé padre, y vi su rostro pasar de la ira al shock. Mi madre, de pie en el rincón, se cubrió el rostro, sus manos temblaban, las lágrimas corrían por sus mejillas. Sus ojos, llenos de dolor y arrepentimiento, parecían confirmarlo todo. Alejandro sacó un sobre marrón de su chaqueta, lo abrió y levantó el resultado de la prueba de ADN. Esta es la prueba, dijo, su voz resonando como una proclamación. La prueba muestra que Daniel es mi hijo con una probabilidad del 99,9%. No hay lugar a dudas. Le entregó el papel a un pariente cercano, y rápidamente pasó por las manos de los invitados como una chispa que se extiende por la hierba seca. Los susurros comenzaron a aumentar, suaves pero agudos, como un enjambre de abejas. Mauricio se quedó allí, su rostro enrojecido, sus puños tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. Encontré su mirada, y por primera vez, vi un destello de pánico. No estaba del todo sorprendido. Quizás lo había sospechado durante años, había sentido la verdad en las miradas de mi madre, en las diferencias entre mis hermanos y yo. Pero que fuera expuesto frente a toda la familia, parientes e invitados, era algo que nunca anticipó. Mentiroso, rugió, volviéndose hacia mi madre, señalándola acusadoramente. Paloma, me has engañado todos estos años. Me has hecho quedar como un tonto delante de todos. Mi madre se encogió, agarrándose el pecho como si se protegiera de su ira. No dijo nada, solo bajó la cabeza, las lágrimas cayendo al suelo. Quería correr hacia ella para abrazarla, pero mis pies se sentían pegados al suelo. Estaba enojado con ella por ocultar la verdad, pero al verla ahora, frágil y rota, solo podía sentir lástima. Mauricio no había terminado. Se volvió hacia mí, sus ojos ardiendo como el fuego. ¿Y tú, Daniel?, gruñó. ¿Quién te crees que eres? ¿Un bastardo? ¿Una cosa inútil a la que desperdicié mi tiempo criando? ¿Te atreves a venir aquí? ¿A arruinar este día? ¿A manchar a esta familia? Cada palabra era como un cuchillo. Pero esta vez, no me hirieron como antes. Me mantuve erguido, encontrando su mirada, y por primera vez en mi vida, no sentí miedo. No soy tu hijo, dije, mi voz tranquila pero resuelta. Y ya no necesito tu reconocimiento.
Durante 28 años, nunca me trataste como un hijo. Ya he soportado suficiente. Mis palabras cayeron como una piedra arrojada a un lago en calma. Mis hermanos, Miguel, Javier y Esteban, se quedaron congelados, sus rostros una mezcla de confusión e inquietud. Los parientes e invitados susurraban más fuerte, sus ojos se movían entre Mauricio y yo. La atmósfera en la habitación ya no era la de una celebración. Se sentía como un juicio tácito con Mauricio expuesto ante todos. Me quedé allí, junto a mi verdadero padre, mi corazón pesado pero aliviado. La verdad, por fin, había salido a la luz. Los años que pasé en las sombras, soportando insultos y desprecio, ahora tenían una explicación. Ya no era el extraño, el hijo que no era lo suficientemente bueno. Era Daniel, el hijo de Alejandro Montenegro. Y por primera vez, sentí que tenía el derecho de mantener la cabeza en alto. Pero incluso mientras la verdad me liberaba, mi corazón todavía dolía. Miré a mi madre, la mujer que me había amado a su frágil manera, y la vi destrozada. Miré a Mauricio, el hombre que me crió pero que nunca fue realmente mi padre, y ya no sentía ira hacia él. Solo veía a un hombre consumido por su propio orgullo. Y miré a Alejandro, el padre que nunca conocí, de pie a mi lado, listo para protegerme. En los días posteriores a la fiesta, la verdad sobre mi linaje se extendió como la pólvora. La familia García, que alguna vez fue un símbolo de perfección a los ojos de parientes y vecinos, se convirtió en el tema de fervientes chismes. Escuché susurros a través de conocidos, a través de mensajes furtivos en el chat grupal de la familia del que ya no formaba parte. Daniel no es hijo de Mauricio. Alejandro Montenegro, el magnate hotelero, es su verdadero padre. Mauricio debe estar humillado, expuesto así frente a todos. La reputación de Mauricio, que había construido durante años, se desmoronó como un castillo de arena. Una vez fue el padre ejemplar, el hombre exitoso, pero ahora era simplemente una figura cuyo engaño había quedado al descubierto. Mauricio, en su furia, se volvió aún más autoritario. Me enteré por mi madre, a través de una breve y llorosa llamada telefónica, que prohibió a cualquiera mencionar mi nombre. Le gritaba a cualquiera que se atreviera a preguntar sobre los eventos de la fiesta como si el silencio pudiera borrar la verdad. Pero ese mismo silencio lo traicionaba. Cada vez que se negaba a enfrentar las preguntas, cada vez que rugía para acallarlas, solo demostraba su fracaso, no solo como padre, sino como ser humano. Mi madre, mientras tanto, estaba completamente rota. Lo supe por sus breves mensajes, su voz temblorosa y frágil por teléfono. Daniel, lo siento, dijo, ahogando los sollozos. Pensé que guardar silencio te protegería, pero me equivoqué. Te dejé sufrir. Su disculpa me rompió el corazón. Quería estar enojado, preguntarle por qué me dejó crecer bajo el desprecio de Mauricio, pero no pude. Solo vi a una mujer atrapada entre el amor y el miedo, que había tratado de protegerme de la manera que creía correcta, aunque me causara un profundo dolor. Mis hermanos, Miguel, Javier y Esteban, me miraban de manera diferente ahora. Ya no los veía, pero me enteraba a través de parientes. Miguel, de solo 25 años y estudiando Derecho, siempre tan orgulloso, estaba celoso de que ahora yo fuera el hijo de un empresario rico y poderoso. Javier, de 23 años y recién graduado como ingeniero, temía que los superara con el apoyo de Alejandro. Y Esteban, de solo 20 años, que solía seguirme cuando era pequeño, ahora estaba en silencio, sus ojos llenos de confusión y rivalidad. Recordé los días en que llevaba a Esteban al parque, cuando ayudaba a Javier con sus deberes. Pero ahora el favoritismo de Mauricio había construido un muro entre nosotros. Temían que me convirtiera en el heredero de Montenegro Resorts Internacionales, y una parte de ellos se preocupaba de que pudiera buscar venganza. En cuanto a mí, me encontraba en el punto de inflexión más grande de mi vida. Ya no llevaba el apellido García, ya no era el hijo mayor relegado a un segundo plano en esa familia. El peso de los años, la humillación, el dolor, la duda, dieron paso a una nueva resolución. Quería vivir fiel a mi valor, ya no definido por el desprecio de Mauricio o las miradas culpables de mi madre. Quería ser Daniel, el hijo de Alejandro Montenegro, y quería demostrar que era digno de ese nombre. Alejandro no me dejó enfrentar este viaje solo. Una semana después de la fiesta, me reconoció públicamente ante el mundo en su empresa.
En una conferencia de prensa en la sede de Montenegro Resorts Internacionales, se paró ante cientos de empleados y reporteros, su voz resonando con orgullo. Daniel es mi hijo, y estoy encantado de darle la bienvenida a nuestra familia. Se unirá a mí no solo como hijo, sino como parte del futuro de esta empresa. Estuve a su lado, mi corazón latía con fuerza, sintiendo las miradas de todos, desde la curiosidad hasta la admiración, centradas en mí. Por primera vez, me sentí visto no como una sombra, sino como una persona de valor. Pero antes de entrar en este nuevo mundo, Alejandro organizó una pequeña reunión. Solo nosotros tres, él, yo y mi madre. Nos sentamos en una cálida habitación de su mansión donde la luz de la chimenea bailaba sobre las pinturas de las paredes, creando una atmósfera a la vez íntima y pesada. Mi madre entró, luciendo agotada, como si los últimos días hubieran drenado su vitalidad. Tenía los ojos rojos, sombreados por profundas ojeras. Pero cuando me vio, logró esbozar una leve sonrisa. Una sonrisa llena de amor, pero también de dolor. Quise abrazarla de inmediato para decirle que no la culpaba. Pero no lo hice, todavía no. Alejandro habló primero, su voz baja y llena de emoción como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente sopesada. Paloma dijo, su mirada suave pero pesada. Lamento lo que pasó en aquel entonces. Te dejé, elegí mi propio camino y no supe de Daniel. Me perdí toda su vida y también te dejé a ti cargar sola con el peso. Quiero compensarlo, no solo a Daniel, sino a ti. Mi madre estaba sentada frente a él, con las manos fuertemente entrelazadas sobre la mesa, sus delgados dedos temblando. Vi sus ojos vacilar como si regresaran a aquellos viejos tiempos. Pero entonces el dolor presente la trajo de vuelta. Las lágrimas rodaron lentamente por sus mejillas. Cada gota llevaba un fragmento de recuerdos rotos. Alejandro dijo, su voz ahogada, casi un susurro. El pasado no se puede deshacer. Elegimos caminos diferentes. He vivido con mis decisiones, por dolorosas que fueran. Pero Daniel se volvió hacia mí, sus ojos pareciendo envolver mi corazón. Daniel es lo único de lo que no me arrepiento. Solo quiero que seas feliz, que ya no vivas en la vergüenza que soportaste. Sus palabras atravesaron mi pecho como una cuchilla. Tomé su mano, sintiendo la frialdad de sus delgados dedos, y no pude contener las lágrimas. Mamá, dije, mi voz temblorosa. No te culpo. Sé que hiciste lo mejor que pudiste. Solo quiero que tú también seas feliz, como yo intento serlo ahora. Alejandro la miró, sus ojos llenos de remordimiento. Paloma, déjame ayudarte, dijo, su voz seria. No tienes que quedarte allí. No tienes que vivir con lo que ha pasado. Puedes empezar de nuevo, y podemos cuidar de Daniel juntos. Asentí, sosteniendo su mano con más fuerza. Mamá, deja que papá y yo te ayudemos, dije, esperando que aceptara, esperando que se liberara de esos años de sufrimiento. Pero ella negó con la cabeza, su triste sonrisa como una pintura rota. Gracias a ambos, dijo, su voz suave pero firme. Pero necesito quedarme. Necesito enfrentar lo que he causado. Daniel, vive bien. Es todo lo que quiero. Se levantó, se acercó a mí y me abrazó con fuerza. Sentí su calidez, pero también su fragilidad, como si se estuviera sosteniendo para no romperse. Luego me soltó, miró a Alejandro con ojos llenos de empatía y se fue, dejándonos a mi padre y a mí en un doloroso silencio. Vi desaparecer la figura de mi madre, mi corazón pesado de emoción. Pero en medio de ese dolor, sentí una nueva resolución. No quería decepcionarla. Quería vivir una vida de la que ella pudiera estar orgullosa. Y sabía que ese viaje comenzaba aquí, junto al padre que acababa de encontrar. En los días siguientes, entré en un mundo completamente desconocido. Dejé atrás mi pequeño apartamento, los tranquilos días de enseñanza y la vida sencilla de un maestro de escuela para seguir a Alejandro al mundo de los negocios, una arena feroz y glamorosa donde cada mirada era escrutadora, cada palabra cuidadosamente sopesada. Montenegro Resorts Internacionales, el imperio hotelero de mi padre, no era solo una empresa. Era un símbolo de lujo, poder y ambición. Cuando entré por primera vez en su sede, con sus relucientes paredes de cristal y pasillos revestidos de mármol, me sentí como un extraño perdido en un palacio. Los primeros días fueron realmente desafiantes.
Asistí a reuniones donde la gente discutía cifras, estrategias y acuerdos multimillonarios en dólares. Mientras tanto, yo tomaba notas en silencio, luchando por comprender términos desconocidos como beneficio neto o retorno de la inversión. Los colegas de mi padre, hombres y mujeres con trajes caros, me miraban con ojos escépticos, a veces despectivos. Es el hijo de Montenegro, pero ¿qué sabe de negocios?, escuché susurrar a uno en una sala de reuniones. Las reuniones sociales eran aún más sofocantes. Me encontraba entre el tintineo de copas de vino, sonrisas forzadas y conversaciones sobre mercados que no entendía, sintiéndome pequeño y fuera de lugar. Pero mi padre, Alejandro, nunca me dejó ahogarme en la duda. Me guió pacientemente paso a paso como un maestro que asesora a un estudiante. Cada tarde, después de largos días en la oficina, me llamaba a su estudio, extendía informes financieros y explicaba cada cifra con una calma notable. Daniel decía, sus ojos alentadores. No necesitas ser genial de inmediato. Solo necesitas ser paciente, y lo lograrás. Me enseñó a gestionar al personal, a tratar con los socios y a mantener la calma bajo presión. Una vez me llevó a una negociación con un inversor importante, y cuando tropecé con una pregunta, sonrió, intervino para cubrirme y luego me señaló amablemente mis errores para que pudiera aprender. Pero no siempre progresé. Cometí errores, y más de una vez, me hicieron querer rendirme. En una ocasión, leí mal un contrato, casi costándole a la empresa un cliente importante. Los colegas de mi padre no perdieron la oportunidad de criticar. Él no pertenece aquí, dijo uno sin rodeos a mi cara, su tono goteando sarcasmo. Esa noche, regresé al nuevo apartamento que mi padre me había alquilado, sentado solo y sintiéndome como el viejo Daniel, el que nunca era lo suficientemente bueno. Miré por la ventana las centelleantes luces de la ciudad, preguntándome si estaba en el camino equivocado. Pero entonces pensé en los ojos de mi madre cuando dijo que quería que fuera feliz. Pensé en mi padre, que me había defendido contra Mauricio. Y pensé en mí mismo, la persona que había soportado años de desprecio, y sin embargo, se había levantado, seguía avanzando. No podía rendirme. Empecé a trabajar más duro, escuchando cada consejo de mi padre, anotando cada detalle y observando cómo manejaba situaciones difíciles. Aprendí a mantenerme firme bajo miradas escépticas, a responder preguntas difíciles y a convertir el miedo en motivación. Con el tiempo, empecé a cambiar. Ya no era el hombre torpe que tropezaba en las reuniones. Empecé a ofrecer ideas, algunas de las cuales obtuvieron asentimientos de aprobación de los colegas. Manejé problemas pequeños, luego más grandes. Una vez, cuando un socio intentó deliberadamente hacerme tropezar en una negociación, presenté mi caso con calma, respaldándolo con cifras que había estudiado toda la noche. El socio que inicialmente me había mirado con desdén terminó asintiendo y estrechándome la mano. No está mal, Daniel dijo, y sentí una chispa de orgullo encenderse dentro de mí. El punto de inflexión llegó cuando mi padre me confió un acuerdo importante, un proyecto para construir un nuevo resort en Europa. Trabajé día y noche coordinando con el equipo, revisando cada detalle, desde el diseño hasta el presupuesto. Hubo momentos en que pensé que fracasaría, pero mi padre siempre estuvo allí, no solo como guía, sino como alguien que creía en mí. Cuando se firmó el contrato y se aprobó el proyecto, la sala de reuniones estalló en aplausos. Miré a mi padre, y sus ojos, llenos de orgullo y amor, me dejaron con un nudo en la garganta. Esa noche en la oficina de mi padre, estábamos solo nosotros dos. Puso una mano en mi hombro y sonrió. Daniel, lo lograste. Sabía que podías. Lo miré, sintiendo mi corazón más cálido que nunca. No desperdicié esta oportunidad, me susurré a mí mismo. Finalmente, he demostrado mi valía. Por primera vez, ya no me sentía como un extraño. Era Daniel, el hijo de Alejandro Montenegro, y pertenecía aquí. Han pasado 2 años desde esa fatídica noche, y mi vida se ha transformado de maneras que nunca me atreví a soñar. El Día del Padre de este año ya no es un recuerdo doloroso, ya no está lleno de palabras burlonas o miradas despectivas. En cambio, estoy junto a mi verdadero padre en el exuberante jardín detrás de su mansión. La mesa está puesta de forma sencilla pero cálida, con platos que él eligió personalmente, comidas sencillas que ambos amamos, como pan tostado y estofado de ternera. No hay parientes extravagantes, ni brindis vacíos, solo yo,
mi padre y algunos de sus amigos cercanos que se han convertido en mi nueva familia. Miro a mi padre ahora, en sus últimos 50 años, su cabello canoso salpicado de algunas hebras más de plata, pero sus ojos todavía brillan con determinación y amor. Levanta su copa de vino, sonriéndome. Por ti, Daniel dice, su voz cálida y firme. Por nuestro viaje. Le devuelvo la sonrisa, sintiendo una paz que nunca antes había conocido. Esta no es la falsa atmósfera de la familia García, donde siempre me dejaban de lado. Este es un reconocimiento genuino, un sentido de pertenencia, el hogar que he encontrado después de años de estar perdido. Mientras nos sentamos en medio de risas suaves y la luz dorada del sol que se filtra a través de los árboles, reflexiono sobre el viaje que he emprendido. La verdad sobre mi linaje, enterrada durante tantos años, finalmente salió a la superficie como una brasa que no podía extinguirse. Derribó los muros que había construido a mi alrededor, muros construidos con dudas y dolor. Una vez pensé que mi valor residía en la aprobación de Mauricio, en la aceptación de la familia García. Pero estaba equivocado. El valor de una persona no proviene de las etiquetas que otros le ponen ni de sus prejuicios. Reside en la perseverancia, en la dignidad y en el esfuerzo incesante por levantarse, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Soy la prueba viviente de ello. De un niño criado bajo el desprecio, sintiéndose siempre inadecuado, encontré la verdad y me atreví a enfrentarla. Pasé por el dolor, los fracasos y las miradas escépticas para convertirme en el hombre que siempre anhelé ser, seguro de mí mismo, viviendo fiel a mi valía. El viaje no fue fácil. Hubo noches en las que me quedé despierto preguntándome si tendría la fuerza para seguir adelante. Hubo días en los que quise rendirme, volver a la vida sencilla de un profesor donde nadie esperaba demasiado de mí. Pero cada vez recordaba los ojos de mi madre, su deseo de que viviera bien, y a mi padre, el hombre que creyó en mí incluso cuando yo no creía en mí mismo. Cuando la fiesta termina, me quedo junto a mi padre viendo cómo el sol se oculta tras las colinas. Me da una palmada en el hombro, sus ojos llenos de orgullo. Has recorrido un largo camino, Daniel dice. Y sé que llegarás aún más lejos. Sonrío, sintiendo mi corazón aligerarse. Gracias, papá, digo, con la voz ronca, por darme esta oportunidad. Me quedo allí, respirando el aire fresco y pensando en el mensaje que lleva mi viaje. No importa cuán doloroso sea tu punto de partida, no importa cómo el pasado intente definirte con palabras duras, todavía puedes reescribir tu destino. La verdad, aunque esté enterrada, siempre encontrará la manera de salir a la luz. Y cuando lo haga, atrévete a enfrentarla. Atrévete a seguir adelante, porque así es como te encuentras a ti mismo. Siento una profunda gratitud por su compañía en esta travesía. Si se han sentido identificados con mi relato, les extiendo una cálida invitación a formar parte de esta comunidad suscribiéndose. Continúen siempre en la búsqueda de su propia luz. Nuestro reencuentro será muy pronto.